buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Así comenzamos esta noche una temporada más de un programa en el que les vamos a llevar los temas de actualidad, los temas de interés que están en la calle, que están en la opinión pública, y un programa en el que van a seguir participando quienes son protagonistas de esa actualidad y también las voces que consideramos autorizadas para analizar esas noticias, para analizar esa actualidad. Así que les agradezco que cuenten con nosotros para informarse y para enriquecer, en cualquier caso, el criterio que podamos tener acerca de esos asuntos. Y para empezar esta nueva temporada, contamos con un invitado que ha estado ya en varias ocasiones en este plató, a veces debatiendo en cara a cara, en otras ocasiones vía telefónica, pero que las circunstancias han cambiado bastante para él. Es una de las personas que los medios de comunicación en estos momentos más buscan para obtener sus declaraciones, porque el ciudadano Teodoro García Egea ha pasado de ser diputado nacional a ser también, en cualquier caso, el secretario general del Partido Popular, es decir, el número 2 del PP a nivel nacional. Por tanto, sus decisiones y sus opiniones tienen un peso muy importante, y esta noche, sobre algunos de los temas más candentes, más de la actualidad, queremos conocerlas. Teodoro García Egea, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, eso de cuadrar las agendas es lo más complicado. Pero siempre se consigue. En el día a día de Teodoro García Egea, y le agradezco que haya hecho ese hueco, ese esfuerzo, que lo ha sido sin duda alguna, para estar aquí esta noche. Y con él, tres invitados, que es un placer contar con ellos y que les presento a continuación. Víctor Meseguer, que también ha hecho un esfuerzo de coche, de carretera, para estar aquí esta noche. Merecía la pena. Merecía la pena. Merecía la pena hacerlo para compartir este espacio con Celia, con Pablo y sobre todo con Teodoro. Muchas gracias. Y conmigo también. Hombre, sí, ¿no? Vale. Faltaría más. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Víctor. Nos acompaña también, bueno, ya saben que Víctor Meseguer, tertuliano virtual de esta casa, es el director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa y que, bueno, pues vamos a conocer sus opiniones también a lo largo de esta temporada, con toda seguridad lo invitaremos a más de un programa. Como también lo haremos con Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM. Bienvenido, Pablo. Buenas noches, Antonio. Felicitarte de nuevo por esta nueva temporada, que inicias además con una estrella de la política nacional, como es Teodoro García, además ciezano como tú. Es un placer encontrarme con Víctor Meseguer aquí en los platós, por los pasillos de la UCAM, sucede a menudo, y conocer de primera mano, había oído mucho hablar de ella, a Celia, que trabaja en un medio tan importante para la imagen de España en el exterior y para la buena información en España, como es la agencia EFE. Yo sé que la valora bien a la agencia. Sí. Bueno, muchas gracias. Y Celia Cantero, que es la delegada de la agencia EFE en la región de Murcia, con quien tengo amistad hace ya muchos años, sí, nos conocemos, y que igualmente le agradezco que se haya incorporado este plató. El placer es mío. Es una de las periodistas de referencia en la región de Murcia y nos apetecía mucho que estuviera en este plató haciendo preguntas. De mis limitaciones, ¿no? Bueno, todas las tenemos, Celia, pero haciendo preguntas, participando con tus preguntas, pero también con tus valoraciones y tus opiniones acerca de la actualidad. Así que pues bienvenidos a los cuatro, gracias a todos ustedes por seguirnos, y de entrada, yo no sé, preguntarle a Teodoro García cómo se lleva eso de ser el número 2 del Partido Nacional, a nivel nacional del Partido Popular, desbancando a Soraya, desbancando a Cospedal. ¿Cómo lo lleva? Bueno, pues bien, igual que siempre. Yo sigo siendo el mismo y cuando deje de ser secretario general, pues seguiré siendo también el mismo. Con lo cual, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor que sepamos. No va a quedar por nosotros nada que abordar si de trabajo o de intensidad se trata. Y ahora de lo que se trata, pues de mirar al futuro. El presidente Casado ha confiado en mí, yo creo en él y en el equipo que ha formado, y por tanto, pues me toca ejercer de secretario general y correr esta carrera de relevos, ¿no? Y cuando estás en pista tienes que dar el máximo. Pero la vida cambia, claro. Sí, la vida ha cambiado un poquito, pero la verdad es que intento que no cambie demasiado, ¿no? Tanto para la familia como para también las obligaciones a nivel personal. Pues uno, yo creo que ostente el cargo que tenga o la responsabilidad que tenga, tiene que seguir siendo el mismo, y yo al menos pues sigo haciendo las mismas cosas con un poquito menos de tiempo. Sigo montando en bicicleta, sigo haciendo judo, sigo practicando deporte, y eso también me ayuda un poco a hacer mejor mi trabajo. Apuntar una cosa, y es que tenemos dos políticos de la región de Murcia que están en puestos de top, de alta responsabilidad. Lo es también Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras del Partido Socialista. Ya les anuncio que también lo hemos invitado a estar en un programa de similares características a este, y estamos haciendo gestiones para cuadrar agendas y contar también con él.
Bueno, Víctor, la política, la verdad es que no se pueden hacer cuentas en estos momentos del día, ¿no? Porque de pronto aparece una noticia, una dimisión, una amenaza, un currículum trastocado, tantas circunstancias, unas tensiones dentro del gobierno, unos cambios en la oposición, que hace que, hombre, siempre la política es movida, pero parece que estamos en unas fechas que todavía lo es mucho más, ¿no? Ya, pero todo eso, fíjate, Antonio, yo pienso que es ruido y yo creo que la sociedad tiene que empezar a despejar el ruido de la agenda política. Me vas a permitir, yo lo primero que le quería decir a Teo, ¿puedo llamarte Teo? Por supuesto. Es que me felicito como murciano, porque, hombre, excepto temas muy tangenciales como Ricardo La Cierva, Trillo, Zaplana, es el primer político murciano vinculado al territorio con una presencia muy importante a nivel del Estado. El primero. A nivel del Estado no, a nivel de España. Porque la palabra Estado últimamente se utiliza muy torticeramente. Y hombre, lo digo porque tú comentabas antes la comparación con Pedro Saura, no es comparable. Es decir, estamos diciendo que Teodoro, si el Partido Popular y Ciudadanos en el futuro conformaran gobierno, está llamado a una vicepresidencia o a un ministerio del gobierno de España. Eso es un tema que Murcia jamás lo ha tenido en su imaginario político, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y luego quería hacer una pregunta, entrando ya a matar. Teodoro, ¿qué piensas de los partidos regionales y cuál es tu opinión hoy, como secretario general del Partido Popular, del papel, de la presencia de Murcia en España? Creo ya sabes que las preguntas aquí a veces las hago yo, la evita Víctor y pasa otra. No hay problema. Esto es una tertulia al uso, ¿no? Como las que se producen en la calle, y eso la verdad que da gusto participar. Bueno, en primer lugar, con respecto al peso de Murcia en Madrid, yo creo que al final nosotros, nuestro ideario de campaña y nuestro mensaje que siempre hemos trasladado es que no se trata de hacer ruido en Madrid, no se trata de salir en televisión, sino que se trata de poner los temas importantes en la mesa donde se toman las decisiones. De poco sirve que tengamos X diputados o X representantes en Madrid que sean de Murcia si no somos capaces de que donde se toman las decisiones haya alguien que levante la mano y haga valer las necesidades o los intereses de Murcia, ¿no? Eso siempre lo hemos llevado a gala, y desde que estamos con responsabilidades en Madrid, el nuevo equipo de diputados, pues tenemos a Isabel Borrego como secretaria general del grupo parlamentario, es decir, la número 2 del grupo parlamentario en el Congreso, la número 3. Tenemos a Javier Ruano de portavoz de Economía, tenemos a Francisco Bernabé de portavoz de Fomento. Allá donde se tome una decisión importante siempre se escuchará la voz de la región, porque estamos en los lugares donde se toman decisiones, no más allá de posibles personalismos. Y yo, pues sobre los partidos regionales, al final no creo en la reivindicación de un regionalismo que en Murcia no existe. En Murcia la gente se siente tremendamente española, como se sienten en Andalucía tremendamente españoles, y sufren mucho con los partidos independentistas, los partidos que reivindican y se miran en ombligo antes que mirar al futuro. En la reforma del sistema de financiación autonómica o se ponen de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista o no va a salir, con lo cual habrá mucho ruido, habrá quien reivindique, habrá quien diga yo estuve y no pude hacer, pero ahora sí voy a hacer. Pero yo creo que al final los dos grandes partidos son los que representan el futuro y de su acuerdo dependen los grandes retos que tiene la región. Pablo, sobre un tema del que se ha hablado muchísimo, y lo enlazamos con el asunto académico, ¿hasta qué punto crees que todo este lío que se ha montado sobre las tesis, los másteres, son casos distintos, está claro, pero tú crees que en general en la opinión pública al final estas cosas son reprobadas respecto de los políticos? ¿Qué necesidad hay de trastocar currículum, de luego tener que justificarlo? ¿Qué valoración global haces tú de todo este asunto? Voy a intentar ligar la primera pregunta que has hecho general sobre cómo vemos la política, el ambiente político, y esta cuestión, en principio, esta zona que ha quedado enlodada, la imagen en particular de una universidad, la Rey Juan Carlos, que ha quedado enlodada por esos casos repetidos en un departamento concreto en el que han sucedido distintos casos que han dado pie a, pues en principio, una imputación, una posible acusación al señor Casado, luego también a la ministra del Partido Socialista. Creo que hay que empezar citando a Groucho Marx, que decía: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y lo digo porque vemos en España que donde los políticos se acercan, se aproximan, donde llega el oleaje de los políticos, suelen aparecer casos extraños, malformaciones, problemas, y creo que es el caso y es
es necesario, y en el fondo personas como Teodoro, la renovación que está teniendo lugar en su partido y también en el Partido Socialista y en otros partidos que se han visto apeados las viejas glorias del poder, es necesario que purifiquen la atmósfera, porque para los españoles los políticos son un problema social, son una amenaza a la convivencia. Incluso en el caso catalán es claro que los políticos han llevado a una sociedad al despeñadero. Los políticos pueden ser muy peligrosos, incluso en atención a sus propios intereses partidistas o incluso personales. Con lo cual es importante que personas como Teodoro, que tienen una conciencia además moral muy clara y la han demostrado en su trayectoria, todavía corta porque es una persona muy joven, igual como el presidente del Partido Popular, pues que limpien el Partido Popular, que en el fondo es en gran parte por lo que han llegado al poder en el partido, para limpiarlo. Sí. Pero me gustaría señalar otra cosa más. Yo pensaba que en España la corrupción nunca afectaría a cuestiones académicas. En Alemania habíamos visto dimitir a 2 ministros, al de Defensa y a la de Agricultura, amigas de Angela Merkel, personal. Yo pensaba que en España la corrupción siempre se asociaba a maletines, a cosas más burdas. Por eso me ha sorprendido que haya habido de pronto tantos casos y que la sociedad española se haya tomado tan en serio estos plagios y estos robos de autoría y que hayan sido castigados cuando ha debido castigarse. ¿Qué te parece sobre este asunto? Yo, cuando tú le preguntabas a él sobre el daño para la universidad, me parece eso, que desde la propia conferencia de rectores, por ejemplo, hace unos días los rectores decían que es absolutamente injusto que muchos de los avances que se han producido en este país, que proceden de la universidad, la inmensa mayoría, se vean ahora cuestionados por el mal hacer de una minoría, vamos, porque es un porcentaje absolutamente pequeño. Y eso, y sí que es, porque es eso, son unos pocos que han empañado. Entonces me parece terrible. Fíjate, yo ahí tengo una idea, no quiero poner el foco en, digamos, en la clase política, yo quiero poner el foco en la universidad. Mira, la semana pasada, lo acabo de recuperar, se publicó en El Mundo una entrevista a un catedrático de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, José Carlos Bermejo, y hablaba de corrupción en la universidad pública, y hablaba, el titular era «Los rectores son señores feudales». Decía este buen hombre en la introducción que la situación que vive la universidad pública española es la que vivía el régimen soviético poco antes de caer el muro de Berlín, que cuando cayó todo el mundo decía yo lo sabía, pero no sé por qué no lo dije. Estamos hablando de instituciones, sigo haciendo referencia al artículo de este señor, donde los rectores controlan el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Posiblemente, también lo afirma este hombre en el artículo de la semana pasada en el Diario del Mundo, si una universidad pública cerrase, no la compraría nadie. Y digo todo esto porque, claro, aquí se está pasando de largo a que estas cosas están ocurriendo en una universidad pública. Si hubieran ocurrido en una privada, no te quiero ni contar. Y además, tanto el Partido Socialista, a través de la Fundación Alternativas, como el Partido Popular, a través del informe de expertos del ministro Wert, dijeron que esto hay que darle la vuelta como un calcetín. A la elección de rector, al control de las universidades públicas, porque tenemos que recordar que se financian con presupuestos y con dinero que aportan los ciudadanos. Es decir, yo, sinceramente, creo que hay demasiado ruido, eso se tiene que resolver por la vía ordinaria, sea judicial o sea administrativa, pero para mí el problema, no quiero que me pase como decía Felipe González, que cuando un sabio señala la luna, todos los tontos se quedan mirando el dedo. No, el problema no están siendo los casos puntuales de personas que hayan plagiado o no. El problema es que hay un problema de corrupción en la universidad pública. Todos los casos, la opinión pública los puede valorar iguales. Bueno, yo creo que aquí lo grave, bajo mi punto de vista, al margen de las cuestiones relativas al sistema universitario, lo grave es que el Tribunal Supremo se dedique a corregirle los trabajos a un señor que hizo un curso de doctorado no habilitante hace 11 años, como es el caso del señor Casado. Eso me parece bastante grave porque al final el Tribunal Supremo yo creo que está para cosas mucho más importantes, sobre todo después del ataque que está sufriendo por parte del señor Puigdemont, de los independentistas, de los fugados. Está en cuestión la igualdad de oportunidades de todos los españoles ante la ley. Creo que eso es muy grave y creo que la judicialización de estas cuestiones pues, es extremadamente banalizar, ¿no?, lo que suponen los tribunales. Al margen de eso, en la universidad yo creo que todas las familias españolas quieren que sus hijos estudien en la universidad, es un anhelo de que puedan promover su valía, sus capacidades, de que puedan demostrar su valía y labrarse un futuro mejor, y por eso creo
que el dañar las instituciones universitarias, al final a quien hace daño es a todas esas personas que aspiran a llegar ahí y a labrarse un porvenir, ¿no? Si alguien ha hecho algo inadecuado en su trayectoria profesional, humana o académica, pues debe rectificar y debe ponerlo encima de la mesa, ¿no? En cualquier caso, ustedes han respirado con alivio, ¿no?, con todo el tema de Pablo Casado. Yo ya lo sabía, hoy no ha sido un día para mí de celebración. Hubiera sido un día de celebración si todo esto no hubiera ocurrido, ¿no? Pero hoy, pues bueno, hoy más gente sabe lo que yo ya sabía desde el principio, porque yo cuando Pablo Casado aquel día bajó desde su planta quinta de Génova a la puerta a decir yo sí quiero ser presidente del Partido Popular, yo ya sabía que esto iba a quedar en nada, porque conozco de primera mano el asunto, ¿no? Lo que se llama el caso máster, para los que conocen la universidad, no es un máster, es el caso cursos de doctorado no habilitante, que si no terminas la tesis no tienes absolutamente nada. Me gustaría comentar al respecto de lo que decía mi querido Víctor. Es verdad que nuestras universidades tienen un problema en toda Europa. Y no les pasa a la América, por eso son más eficientes, de gobernanza. Correcto. Y no es tanto que el rector sea una figura feudal, como que el rector es una persona incapaz. O sea, un rector... ¿Qué maneja un rector? Tiene dos cosas que puede hacer un rector, que es lo que hacen en nuestra región. Los intereses de los profesores. Es pedir dinero a la administración y como han sido votados democráticamente y a través de ciertos compadreos, que no es que sean negativos de per se, lo cierto es que se deben a aquellos que los han apoyado en su elección. Tampoco eso es lo peor. Lo peor es que un rector no puede contratar, no puede despedir y no puede premiar. Entonces, es una figura con muy poca habilidad para gobernar una institución. No puede conducirla, no puede transformarla y no puede hacer que mejore en su calidad y sea de excelencia casi de ninguna manera. Quedan como figuras un poco marionetas con unas habilidades de gestión muy limitadas. Celia, una cuestión de mucha actualidad. Cataluña, parece que si un gobierno se pone duro, como lo hizo el Partido Popular, y a ver Teodoro qué opina al respecto, pues conflictos en la calle, enfrentamientos, imágenes en los medios de comunicación dramáticas. Si un gobierno tiende la mano, pues parece que se le quiere coger mucho más y además con amenazas de que o llegamos a un referéndum similar al de Quebec o si no, te retiro tu apoyo en el Congreso de los Diputados, con lo cual, bueno, pues se parece que tampoco es la solución. Entonces, no sé, parece que estamos en un callejón sin salida, ¿no? Pues sí, yo creo que la solución es dificilísima porque si no ya se hubiera encontrado, yo creo. Yo soy muy partidaria del diálogo en todo, pero en este caso es verdad que los acercamientos y el diálogo lo que han hecho da la impresión de lo que han hecho es darle la razón a los que apoyan el desafío soberanista. El presidente Pedro Sánchez hace unos días decía desde Estados Unidos que la política es priorizar. No lo sé, Teodoro, si eso es así. En la vida, bueno, y en la gestión se tiene que priorizar. Él decía sí, que la política es priorizar y que si el conflicto catalán sigue tomando fuerza en su listado de prioridades, tendrá que convocar elecciones y tendrá que... Y parece ser que sí, que está priorizando, que el conflicto catalán ahora se cumple un año y no se ha solucionado nada, absolutamente nada. Entonces, no lo sé, no sé si... A mí me gustaría, en esa línea, decir que si el Gobierno se siente incapaz de manejar la situación hoy en Cataluña, porque cree que el Gobierno de la Generalitat está actuando de forma desleal, los votos del Partido Popular en el Senado están dispuestos para aplicar un 155 que garantice la igualdad de oportunidades y que garantice la ley en Cataluña, porque lo que estamos viendo es que el Gobierno, según parece, está más preocupado de no herir la sensibilidad del señor Torra que de hacer cumplir la ley en Cataluña. ¿A quién se le ocurre el que una delegada del Gobierno, el que una vicepresidenta, el que los ministros de un Gobierno de España que deben garantizar la igualdad de todos ante la ley y combatir a los golpistas que están actualmente en prisión por decisión judicial, ¿a quién se le ocurre decir que si el Supremo les condena, el Gobierno les podría indultar? Eso es un grave insulto a todos los españoles, es un grave insulto a los propios jueces que están recibiendo presiones enormes para trabajar en esa línea y es un grave insulto, creo, a la Constitución y a la ley. Con lo cual, yo creo que el Gobierno, si necesita aplicar la ley y el orden en Cataluña, restituir el orden constitucional, los votos del Partido Popular en el Senado que lo harían posible están dispuestos para ello. Víctor siempre ha defendido la convivencia, pelear por ella, conseguir que se avance en ese sentido. Vamos a ver, yo no veo no veo las condiciones objetivas para aplicar el 155, pero sí es cierto que las declaraciones del Gobierno son una intromisión en la independencia del Poder Judicial. La prisión preventiva tiene que valer igual para un robagallinas que para un señor que ha cometido un delito que está penado con 20 años.
la misma. Y la prisión preventiva tiene una duración máxima, que en este caso no se ha cumplido. Y además, yo creo que el juez en su auto fue muy claro, era para evitar la reiteración delictiva y, en segundo lugar, para evitar la fuga, que hemos visto que es posible. Es decir, que yo creo que el tema no es menor. El tema en Cataluña no se va a resolver de hoy para mañana, es decir, porque el tema en Cataluña no se ha provocado ahora, se viene provocando durante mucho tiempo que hemos permitido llegar a esta situación. Llegar a una situación donde hemos hecho dejación de temas tan importantes como la política educativa del país, en la política... Mira, hay una cosa, Antonio, que no se está comentando últimamente, y es, la semana pasada se publicó el último informe del CIS. Por primera vez se pregunta a los ciudadanos por la modificación de la Constitución. Por primera vez. Más del 70% de los ciudadanos dijeron que hay que hacer una reforma profunda de la Constitución. Pero el problema, más del 70% no es Cataluña ni el País Vasco, el problema es que no iban por la línea de la reforma del modelo de Estado. Lo que decían los ciudadanos de España era, primero, hay que modificarla porque hay que intentar coordinar las políticas de educación y sanidad. Yo incluso sería partidario de devolverse al Estado, que nunca debieron salir de ahí. Pero la gente empieza a estar preocupada por 17 sistemas educativos y por 17 sistemas de protección social. Una pensión mínima no contributiva en el País Vasco triplica a la pensión murciana de inserción. Dos, la segunda razón que decían los ciudadanos es tenemos que controlar más a los políticos y trabajar en el ámbito de la transparencia pública. Y la tercera, reforzar y garantizar el seguro social. ¿Sí? A los españoles no les estaba preocupando, hay una cosa que ha dicho usted cierta, a los murcianos en concreto el tema de Cataluña le importaba poco, sí. Muy poco nada. Sí, y a los andaluces tampoco, ¿no? Del público más españolista sí. A nivel estatal. Creo que en el fondo el procés, la gente que entra al procés, que se suma al procés catalán, entra en una burbuja donde se vive una realidad paralela. Y lo que han hecho muy bien los líderes del procés es crear esa realidad paralela. Han creado su martirologio, con sus presos, sus mitos, han creado sus efemérides y su santoral, con su 1-0, con sus plazas, con sus días festivos, con sus lazos, con todo esto han creado una parafernalia impresionante. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva, por una parte, a que de nuevo vemos emerger de las raíces que fueron cercenadas con el 155, los mismos bulbos que existían ahí. Es decir, volvemos a ver las embajadas catalanas abiertas, que no son embajadas siquiera, porque lo que son simplemente maquinarias de propaganda prosecesionista en lugares como Berlín o lugares como Londres. Volvemos a ver, por supuesto, los desplantes a la corona. Volvemos a ver cosas que sirven para que el movimiento continúe, la crida, para planificar una constitución catalana, de forma que mantienes al grupo ahí unido en una mística curiosa, en una especie de efervescencia constante. Y, por supuesto, ahora están pidiendo un referéndum como el de Quebec. Yo viví en Canadá en el 98, cuando los quebequeses hicieron un referéndum igual de ilegal que el que intentaron los catalanes. Solo que se hizo. La policía no intervino. Solo que después el Constitucional canadiense dijo que era ilegal. Y lo interesante de Canadá es estudiar hoy por qué y cómo esos secesionistas que se quedaron a 1%, les faltó un punto, para aprobar democráticamente la secesión, hoy en día son un reducto. Y por eso estuvo bien el encuentro de Pedro Sánchez ahora, estos días pasados en Nueva York, con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, porque hay que aprender un poco de cómo los canadienses han conseguido ir limando paulatinamente ese movimiento fuerte secesionista hasta dejarlo en la inoperancia. Pero fíjate, Pablo, yo sí quiero ahí hacer un matiz que lo vas a compartir conmigo. Esta ceremonia de la confusión que a veces celebramos con cara a los ciudadanos hay que dejar de hacerla. La Constitución de Canadá permite ese referéndum, pero la Constitución de mi país dice que si hay referéndum yo voto. Víctor, puedo equivocarme, pero hasta donde yo recuerdo, el Tribunal Constitucional canadiense dijo que no era legal el referéndum. Y quiero decir una cosa más. Me parece que el Partido Popular, sin embargo, sí lo permitía. En el caso de España, la soberanía nacional reside en todos los españoles. Ningún país y estoy hasta la nariz que me estén hurtando mi referéndum. Ningún país serio tiene una cláusula. Pero quiero alabar una cosa, que está aquí Teodoro García, secretario general del PP. Me gusta la claridad de ideas que tiene el PP. Quizá es un duro en su posicionamiento, ahora acaba de señalarlo de nuevo, el aplicar el 155, pero es un buen aviso al gobierno de turno de por donde no va a pasar el país, porque ahí en el PP cataliza los sentimientos de los españoles. Y también una cosa importante, en su caso, llamar golpistas a la gente que está... porque lo son golpistas, pueden ser golpistas muy buenos, pero son golpistas
con la ley en la mano, y en ese sentido creo que es muy apropiado el lenguaje que utiliza. Hombre, la mejor frase de Teodoro, ya para que lo conteste, fue aquella: dice, si quieren irse, que se vayan. Pero Cataluña se queda. Cataluña también. ¿Cuál es la solución entonces? A la margen de 155, ¿cuál es la solución? Pues mira, pensando en la convivencia, pensando... Antonio, yo... el Partido Popular, a partir de ahora y desde el Congreso, nos hemos marcado un objetivo que es hablar claro y que se nos entienda, que son dos cosas importantes que deben ir unidas, ¿no? Nosotros creemos, ha dicho Víctor Meseguer de forma sucinta, que las competencias educativas deben ser del Estado. Las competencias educativas realmente son del Estado, lo único que ocurre es que la administración está transferida, al igual que la justicia en algunas comunidades autónomas está transferida, pero nadie aplica un código civil en Valencia y otro distinto en Extremadura y otro distinto en Murcia, ¿no? Los currículos, las materias troncales deben ser iguales, la selectividad debe ser la misma en Cieza que en Ellín. No tiene sentido que en Vinarós haya una selectividad y en Tarragona otra. Con lo cual nosotros lo que vamos a plantear es no una recentralización, sino que se cumpla lo que está especificado, que la administración de los centros educativos, los profesores, etcétera, la lleve la comunidad autónoma, pero que la comunidad autónoma no pueda decidir los contenidos curriculares que se imparten troncales en el propio sistema educativo, ¿no? Y eso, pues hay gente que nos pregunta, oye, ¿por qué no lo habéis dicho antes? Bueno, pues no sé, estamos aquí desde el 20 de julio, ¿no? Y vamos a hablar claro en este sentido. Y en el mismo sentido queremos hablar en Cataluña, es decir, no cabe negociación con quien se ha ido a Bélgica, ha dejado aquí a una marioneta como el señor Torra y ya al gobierno solo le falta al señor Pedro Sánchez ponerse un lazo amarillo en la solapa. Creo que le falta hacer pocos gestos ya para contentar a los que le hicieron presidente por otro lado. Con lo cual yo creo que ahí en Cataluña la única solución es que impere la ley, que se restablezca el orden constitucional, porque hoy en Cataluña, donde el Partido Popular no tiene la fuerza que tenía en su momento, el Parlamento sigue cerrado. El Parlamento de Cataluña está cerrado. No hay debates de ningún tipo para bajar impuestos, para eliminar impuestos de sucesiones, para crear... Cataluña está cerrado, no hay sesiones. Al final lo que veo es que Cataluña, donde yo viajo frecuentemente, tengo buenos amigos, he estado en el Centro de Supercomputación de Barcelona, que alberga el ordenador más potente, de los más potentes de Europa. Tarragona es un polo químico impresionante. Disfruto ahora en invierno yendo a los Pirineos de vez en cuando, a la zona norte. Creo que Cataluña es mucho más que el señor Torra, mucho más que el señor Puigdemont. Y como decía Víctor, yo repetí hace poco, pues quien quiera irse de España no esté cómodo, tiene vía libre, tiene un pasaporte que seguro que le dejan albergarse en cualquier país de Europa y del mundo, pero es que Cataluña no es suya, Cataluña también es de Murcia, porque todo forma parte de lo mismo y si alguien quiere decidir sobre el futuro de Cataluña, pues tiene que contar con nosotros. Eso es sencillo y yo creo que eso es lo que tiene que decirle claramente el señor Pedro Sánchez a los independentistas. Celia, ha salido el CIS, el sondeo a nivel nacional, sobre la valoración de los líderes nacionales, intención de voto también. Y hay, por primera vez, se ha desglosado por comunidades autónomas. Lo que pasa es que es tan reducido por comunidades autónomas que la muestra es pequeña, bueno, pero... te da a entender ciertas claves, pero no... Lo interesante es que anuncian nuevos sondeos, ¿no? Que es el primero de una serie que es... Pues no sé, igual me equivoco, pero decían uno al mes, puede ser, ¿verdad? Sí, uno al mes. Y para mí, que soy muy de encuestas y tal, me parece interesantísimo. Y es verdad lo que dices tú, que no sé si eran cuántas personas, un centenar o así de encuestados. Sí. Muy poco. 85 personas en total en la región de Murcia. Que eso, bueno... Y bueno, sobre esto, digamos que a nivel nacional el dato es que el Partido Socialista es el más votado a nivel nacional. El Partido Popular no remonta lo suficiente, un poquito, pero no lo suficiente. El efecto casado no se produce. Es la encuesta, en cualquier caso, antes de los penúltimos acontecimientos, ¿no? Podemos ha bajado bastante y Ciudadanos, que remontó hace poco, desciende también. Y a nivel regional, el PSOE está a un solo punto del Partido Popular en la región. Que eso no pasaba desde, no sé, el 90 o por ahí. Yo no me acuerdo ya. No, yo tampoco, no habíamos nacido. El PP en cualquier caso seguiría siendo el partido más votado y Casado, líder más valorado. Hay un descalabro de Podemos que se reduciría a la mitad sus votos. El centro derecha seguiría siendo mayoría con una fuerte irrupción de Vox en la región de Murcia, en la que más de España. El tamaño, en efecto, de la muestra es muy reducido por territorios y, además, no recoge lo que podrían conseguir los partidos regionalistas, ¿no? Claro, no están incluidos y... Pero bueno, de ahí, de todo esto, de esta marabunta de datos... Es que me llama la atención lo que dice Celia, porque yo escuché, y estoy parcialmente de acuerdo con Dolors Montserrat,
la representante del Partido Popular en el Congreso, que ha calificado el CIS como parte del equipo de campaña electoral del Partido Socialista. Y aquí hay una paradoja curiosa. O sea, el partido que sale noqueado, es decir, Pero el partido... se ha dicho, ¿no? Claro, pero hay un elemento interesante, ya digo, no voy a prejuzgar. Uno, se han dado 3 millones más de euros al CIS para hacer estas sucesivas encuestas, que se ha ampliado la encuesta, eso es bueno, se va a entrevistar a mucha más gente. Y además tiene la particularidad de ser mensual, cosa que también en el contexto de elecciones a 8 meses y de elecciones europeas, etcétera, pues hombre, que un partido haga eso en un momento así, cuando ha colocado en la dirección del CIS a una figura clave del Partido Socialista, o sea, no han colocado un independiente ni que lo parezca, han colocado a un miembro del Partido Socialista en la dirección del CIS. Y la paradoja curiosa, o sea, un partido que aparece que no ha remontado nada, 0,5 puntos, que es el PP, quiere elecciones. Y un partido que aparece reflejado como que le lleva 10 puntos al segundo, en este caso el PSOE, no quiere elecciones. Es una paradoja curiosa en este sentido, ¿no? Porque el PSOE no quiere elecciones a ninguna costa y el PP, que aparece descolgado, quiere elecciones a toda costa. Eso es muy simpático. Por eso yo tengo que estar expectante en las próximas ediciones del CIS para saber si efectivamente Dolors Montserrat, estaba aquí Teodoro, por eso la citamos, lleva razón y el CIS es un aparato más de la campaña electoral del PSOE y por eso hay más dinero, hay más encuestas, etcétera, y hay, dicen los profesionales de Moscopia, independientes, que este señor, el director del CIS, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, tiene naturalmente en su empresa de Moscopia un sesgo de 10 puntos siempre hacia el PSOE, que eso es una cosa establecida. Yo no lo he comprobado, pero se le reconoce un sesgo. Habrá que verlo, por lo tanto. Y yo, sin embargo, fíjate, yo sí me creo la encuesta, pero te digo, no es para echar las campanas al vuelo porque estas cosas cambian de un día para otro. Y ni siquiera la encuesta a pie de urna te da un dato fiable. Es decir, la encuesta verdadera es la que los ciudadanos meten en el voto. Pero voy a hacer varias consideraciones a los datos que planteabas, Antonio. Primero, en Murcia tenemos circunscripción única. Y eso hay que pensar a ver qué impacto tiene. Que el Partido Popular tiene un desgaste, algo más que evidente. Además, yo personalmente, libre me dio de asesorar al Partido Popular, pero creo que Teodoro tendrá que abrir un espacio en su agenda que se llame Murcia. Murcia, porque aparte es la región que sustenta tu presencia en Madrid y creo que en Murcia el Partido Popular tendrá que hacer algún cambio. Luego, una cosa en la que yo he insistido mucho, es decir, si algo le tenemos que agradecer todos los españoles al Partido Popular es que ha sido capaz de aglutinar a liberales, democracia cristiana, conservadores y evitar partidos de extrema derecha. Yo ahí, fíjate, sería capaz de, sobre todo a los que piensen votar a Vox, de pedirle el voto para el Partido Popular, que no se confundan, que sigan votando al Partido Popular. Y luego dudo mucho de las expectativas que se le dan a los partidos regionalistas. A mí me acuerdo mucho de mi padre, que iban a casa a una secta religiosa que daba una revista, y le decía a mi padre, usted antes era católico, ¿no? Dice, sí. Dice, pues yo de los renegados no quiero nada. Yo creo que iba a pasar algo parecido. Es decir, no veo ese chance sobre todo porque al final, si el votante es un votante que vota con la cabeza, sabe, como decía Teodoro, que el futuro de esta región va a pasar por los dos partidos mayoritarios. Fíjate, voy a romper otra lanza. Esta encuesta da mal resultado a Podemos. Quizás el partido, yo no soy de Podemos, pero el partido con el mejor líder a nivel regional. Sin embargo, no le vale absolutamente para nada. ¿Por qué no? Vamos a creernos la encuesta por un momento. ¿Por qué el Partido Popular no remonta? ¿Por qué los ciudadanos no creen en Casado, en la Ejecutiva? Bueno, yo creo que a la encuesta solo le falta decir que la ministra Delgado es la mejor valorada. Yo creo que a mí es lo que me ha faltado. Yo incluso, bueno, de lo de si dijera de Pedro Duque, que todos, en fin, reconocemos su valía profesional y además creo que el gobierno de Pedro Sánchez está teniendo una característica y es que es una máquina de triturar personas y reputaciones en este momento. El gobierno de Pedro Sánchez yo creo que está demostrando una nula capacidad para gestionar el talento, que digo yo que lo tendrán los ministros. En el caso de Pedro Duque, pues yo creo que todos los españoles la reconocemos como una figura importante en la historia de España, pero es cierto que ahora mismo pues está atravesando unos momentos difíciles. Pero algo estaréis ayudando a vosotros, no legítimamente, pero estaréis ayudando. Creo en este caso que ha sido víctima del listón que puso Pedro Sánchez en su momento. Es decir, yo lo único que le pido al señor Pedro Sánchez es que me diga si ha cambiado de criterio. Es decir, el señor Pedro Sánchez pidió la dimisión
del señor Soria, pidió la dimisión de Maxim Huerta, pidió la dimisión de un fiscal, el señor Moix, precisamente por algo similar a lo que se está cuestionando ahora mismo de Pedro Duque. Y quiero saber, lo mismo ha cambiado de criterio, se cambia de criterio, que comparezca transparentemente y lo diga. El caso de las encuestas, pues es que no se la cree nadie, es que por donde vayas, en cualquier círculo, la gente habla pues de una cocina evidente. Y luego, por otro lado, pues nosotros estamos pidiendo elecciones. Queremos que se vea si la encuesta es o no real y que el señor Pedro Sánchez convoque mañana elecciones y así comprobamos dos cosas. Primero, si los españoles le quieren y segundo, si la encuesta es real o no. Sobre la fuerte presencia supuesta de Vox en la región de Murcia, ¿no cree usted que a veces puede interpretarse, si es que fuera así, estamos poniendo en duda la propia encuesta, pero que el Partido Popular puede haber perdido parte de su propia identidad entre sus electores y hay quien los busque en otros partidos que creen que se lo van a dar? ¿Eso se puede hacer esa reflexión? ¿Hacen ustedes autocrítica o no? Nosotros vamos a hablar cada día que pasa más claro. Por eso estamos intentando que ese Partido Popular de 11 millones de votos, que era reconocible para todos, que sabía lo que se podía esperar de este partido, que durante la etapa de crisis se tuvieron que tomar decisiones impopulares y a veces no suficientemente explicadas, pues que ahora el elector sepa qué piensa el nuevo Partido Popular y que cuando deposite su confianza en nosotros sepa qué se puede esperar de nosotros. Fíjate, yo sí pienso, puedo equivocarme, yo sí pienso que el Partido Popular de Casado y Teodoro recupera el espacio ideológico de la mayoría sociológica de ese partido. Es decir, precisamente era Rajoy quien tenía un perfil más tecnócrata, hasta incluso la vicepresidenta Soraya. Yo creo que Teodoro y Casado sí recuperan ese espacio. Lo que también tengo claro es que, por ejemplo, en Murcia, ese espacio no está recuperado. Y pongo como ejemplo la relación del gobierno regional con la Universidad Católica. Ojo con el desprecio a tus electores y a la gente que está en tu entorno. Es decir, el gobierno regional está gestionando últimamente su relación con la UCAN con unos complejos impropios, donde al final va a ser más fácil una relación entre el Partido Socialista y la UCAN que la del propio Partido Popular. Celia, ¿qué te parece sobre el planteamiento aquí en la región de Murcia? ¿Qué puede ocurrir? Pues es que yo creo que el principal problema del Partido Popular es que llevan el gobierno desde 1995 o 96, ¿no? Es eso, yo creo que es eso. Tú dices que, no sé, el perfil del presidente... Yo creo que... Hombre, ayuda. ¿Qué puede ocurrir aquí en la región de Murcia en cuanto a los liderazgos? Partido Socialista con... No, y además el Partido Popular en Murcia ha elegido a un presidente con un perfil absolutamente novedoso respecto al pasado, es verdad. No te rías, pero él es un tío joven y siempre, a mí cuando yo lo conocí, reivindicaba su juventud y le dije, pues ole tú, y es verdad, porque... La veteranía es un grado, pero la juventud también, y precisamente en política, y el Partido Popular necesitaba despojarse de toda la caspa de la historia. Pero el problema es que llevan el gobierno... Posiblemente el presidente de la región sea un tipo magnífico, estoy convencido, y que hace un esfuerzo, pero el problema no es él, el problema es que en Murcia hay una sucesión no resuelta. Y tendrá que resolverla el Partido Popular. No está resuelta, hay interinidad. Sigue habiendo interinidad. Los votantes no somos tontos. Estoy de acuerdo. ¿Crees, perdona, Celia, que habrá al final un batiburrillo con un Parlamento? Pues es que aquí, con la reforma de la ley electoral nuestra, yo sí veo posible la entrada de nuevos partidos políticos. El partido de Cartagena, Movimiento Ciudadano, que anuncia una candidatura también autonómica. Válgame Dios. Sí. Somos puede entrar, vos puede entrar, Ciudadanos, Podemos, puede haber 6. Puede haber 6, no sé. Va a ser interesante y fatigoso para los periodistas. No podemos olvidarnos de la historia, porque es demasiado reciente y aún no es historia. Y lo acaba de tocar un poco Víctor, y es que la debacle del Partido Popular empieza a gestarse con una mala transición en el liderazgo. Es decir, un señor con un prestigio fuerte, como Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo, un hombre que gobernó a sus anchas como nadie en los años de democracia aquí en nuestra región. Con una mayoría, a sus anchas parece que hacía lo que le daba la gana. Una mayoría, pero es que una mayoría envidiable, ¿no? Exactamente lo que te digo. Perdón. Y luego, cuando va a transitar, cuando se produce la transición, pues hay el error, podemos llamarlo el error Garre, que se convierte ahora en un partido político en sí mismo. Luego, el error Pedro Antonio Sánchez. Entonces, claro, en apenas 3 años tienes 3 líderes que llegan de manera a trompicones, que generan crisis, que generan debate social, que abren los telediarios en España, las radios en España, que eventualmente eso deriva en que el señor antiguo presidente tiene 3 casos abiertos judiciales y ha dejado la vida política. Y luego llega este joven
que obviamente es el delfín de Pedro Antonio Sánchez, pero que inteligentemente se quita de en medio la mano que lo posicionó de una manera muy limpia, y es haciendo unas primarias, que son las primeras en España. Las primeras primarias en España del Partido Popular se hacen aquí en Murcia. Entonces ahí dice, ojo, soy el líder porque me han votado. Es verdad que al final el número de electores era mínimo, ciertamente, en relación al número de supuestos adherentes del Partido Popular. Pero lo cierto es que se ha cogido el timón con ganas y con fuerza, eso hay que reconocérselo, y con motivación. Y eso que nos tratan muy mal. Pero hay que decir las cosas objetivamente. Él ha cogido el timón con fuerza y tiene ganas. Pero un último elemento. El problema está en que hemos visto cómo de esa mala transición en el liderazgo te aparece un partido político que te puede robar 1 o 2 escaños, el de Garre, te aparece en Cartagena un partido curioso, Movimiento Ciudadano, y ahora me decís, yo no estaba al tanto, que Vox incluso también tiene posibilidad de circunscripción única, que lo ha dicho Víctor, pues pierde la mayoría absoluta. Una cuestión, perdón, Pablo, ¿cómo se ve desde Madrid la región de Murcia a nivel político? Pues yo analizo caso por caso, ¿no? Vamos a hacer una abstracción. Vamos a analizar los recursos humanos que tiene cada partido y vamos a ponerlos en una balanza, ¿no? Yo en el Partido Popular veo a Fernando López Miras, que es el presidente actual, veo a José Miguel Luengo, que es el alcalde de San Javier, veo a Marcos Ortuño, que es el alcalde de Yecla, mayoría absoluta, veo a Patricia Fernández, la alcaldesa de Archena, mayoría absoluta, veo a Joaquín Buendía, veo a José Ballesta. Si yo cojo a ese equipo humano y lo comparo con cualquiera de los otros partidos, humana y profesionalmente no hay comparación. Sinceramente lo creo. Fíjate, tío, creo que en Murcia esa terna que tenemos de alcaldes, de responsables políticos, no tienen rival ni humana ni profesionalmente. ¿Quién se puede comparar con José Ballesta? ¿Quién hay que pueda hacer sombra a Marcos Ortuño? El caso de Fernando López Miras, que es una persona, como has dicho tú, joven, pero que también tiene alrededor pues, personas que le aportan veteranía, porque al final nosotros lo que hemos hecho a nivel nacional no solo es aportar juventud, porque yo puedo ser una persona muy competente desde el punto de vista profesional, por mi formación, pero necesito el grado que le da la experiencia de alguien que puede llevar 30 años en esto y que ha pasado por cosas que yo voy a pasar y me puede decir, cuidado, por aquí no, yo ya pasé y te puedes equivocar. Esa combinación entre experiencia y juventud yo creo que es una garantía de éxito, y aquí en la región de Murcia, ese equipo que yo acabo de nombrar no tiene, rival en ningún sitio, por muy regionalistas que sean. Los más regionalistas, fíjate, por supuesto, Noelia Arroyo en Cartagena, claro que sí. Pero fíjate qué buena faena acaba de hacer. Es decir, yo la respuesta de Teo me viene muy bien. Lo que ha dicho es cierto, es decir, pero en vez de remitirnos a un liderazgo, ha tenido que tirar de despensa y coger un equipo. Bueno, pues eso es lo que está pasando en Murcia, es decir, es verdad, hay un grupo de gente que está en primera línea, pero gracias a ese grupo de gente se salva un liderazgo que lo que voy a decir es perjudicial para Teodoro, es decir, porque que yo le apoye es lo peor que le puede pasar a él. La responsabilidad y el liderazgo de Murcia tendrá que ser una de las cuestiones de agenda de Teodoro García como secretario general del Partido Popular. ¿Qué relación tiene el Partido Popular con Ciudadanos? A veces parece que hay amor-odio. En otras ocasiones, a nivel nacional, se atacan por temas importantes. Luego, sin embargo, hay apoyo fundamental en la mesa del Congreso para tumbar algunas iniciativas que han salido adelante sobre el techo de gasto en concreto. ¿Cómo es? Pues lo cierto es que hay veces que es impredecible, ¿no? Es impredecible. Aquí en la Asamblea Regional he visto como en ocasiones, a mí me decían compañeros de aquí, yo hablaba con el presidente López Miras, esta ley, esta iniciativa va a salir adelante. No, sí, esto lo hemos hablado, está todo ok, tuvimos ayer una reunión con Ciudadanos y al día siguiente te encuentras en el Parlamento con que votan en contra. En el caso de la Asamblea en la Junta de Andalucía del Parlamento andaluz, pues hay una comisión de investigación para esclarecer si hay 15.000 euros que alguien se gastó en un prostíbulo, 15.000 euros públicos, una tarjeta de una entidad de la Junta. Y resulta que Ciudadanos le da la presidencia de esa comisión de investigación en el Parlamento al propio Partido Socialista, que es el investigado, ¿no? Sin embargo, luego cuando estamos en el Parlamento Nacional, las comisiones de investigación que afectan al Partido Popular se las dan al contrario, ¿no? En fin, es un partido en muchas ocasiones impredecible, ¿no? Creo que es importante que en este escenario al que vamos, en el que parece que nadie va a gobernar con mayoría absoluta, salvo cuestiones muy puntuales, pues tenemos que tener acuerdos, claro que sí, porque el objetivo no es gobernar, el objetivo es mejorar la vida de la gente. Y si yo tengo que llegar a un acuerdo con algún partido político como Ciudadanos, pues llegaré a algún acuerdo. Con quien no voy a llegar bajo ningún concepto es con Podemos, por supuesto, con Compromís, por supuesto, con el PDeCAT, con Esquerra, con Bildu. Y con el Partido Socialista, pues creo que en contadas excepciones, ¿no? Porque si algo tiene este Partido Popular es que no somos de izquierdas. O sea, es algo que quiero dejar claro ya por si alguien ve que Rufián nos critica y Pablo Iglesias también, bueno, no somos de izquierda, ¿vale? Y queremos aglutinar a toda esa mayoría
que hay a la derecha del Partido Socialista y que pueda verse reconocida en nosotros. Por tanto, ¿se puede llegar a acuerdo en Ciudadanos? Sí, a la vista está, hemos llegado a un acuerdo. Pero a mí me gustaría que antes de votar en las próximas elecciones, Ciudadanos dijera si va a respetar o no la lista mapotada, porque hay sitios en los que no ha respetado la lista mapotada y la gente se ha sentido engañada. Me parece sería que se da por hecho, que siempre los periodistas decimos, PP y Ciudadanos suman tanto, PP y Ciudadanos suman tanto, y luego realmente parece que la cosa no es tan así, aunque nosotros lo damos por hecho, ¿no? Claro, sí, sí, eso es. Nosotros hacemos la suma, pero luego Teodoro contaba, ¿no?, que hay negociaciones y hay tropezones y tal. Ahora en Murcia están negociando los presupuestos. Sí. Y le preguntamos el otro día al consejero de Hacienda y decía que estaba muy confiado, pero también advertía, pero bueno, no lo demos por hecho porque no se sabe. O sea que sí, en eso le doy la razón a Teodoro. Es un partido con poco criterio homogéneo, vamos, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate, Teodoro va muy suelto en ese tema y por una razón muy fácil. Él sabe que puede decir que no pactará con el PSOE, pues sabe que el PSOE antes se corta las manos que pactar con el PP. Erróneamente, me lo digo. Yo creo que el Partido Socialdemócrata, como ha ocurrido en Alemania y en otros países, algunos perjuicios debería perderlo. Pero bueno, en Murcia está claro que no los quieren perder. Le viene muy bien tirar de museo y sacar la Candelaria de siempre. Pero es tan verdad lo que acaba de decir él, que el gran riesgo del Partido Popular en Murcia, lo digo nítidamente, es que PSOE y Ciudadanos sumen. Y sabéis que ese es el gran riesgo, porque ahí sí que no os podéis fiar. Lo cierto Creo, ¿eh? Sí, no, lo importante para mí no es que es importante, ¿no?, que oye, si Partido Socialista y Ciudadanos se llegan a un acuerdo en la región para gobernar, pues que lo hagan de forma transparente. Lo importante para mí es que los ciudadanos sepan antes de votar dónde va a ir ese voto, porque hay mucha gente que puede decir, oye, voto a Ciudadanos para que gobierne, se respete la lista más votada o conseguir hacer algunos cambios que llevan en su programa, pero hacer lo que hizo Pedro Sánchez, que fue votadme, no voy a pactar con Bildu, con Podemos, con Esquerra ni con PDeCAT, votadme que voy a respetar estos pactos ni con populistas, y hacer una moción de censura y pactar precisamente con esos, pues al final la gente se siente engañada. Y para mí lo más importante es garantizar que la transparencia de los políticos, y me parece peor hacer eso que no cumplir el programa electoral. Al final estamos en una situación en la que no se sabe a qué atenerse. Entonces me gustaría que Ciudadanos, si va a hacer eso en la región de Murcia, si le va a entregar el gobierno al Partido Socialista, lo diga claramente. No pasa nada, no hay ningún delito. Oiga, vamos a votar al señor Diego Conesa. Si la gente vota a Ciudadanos, pues nítidamente se hace, e incluso se puede presentar en coalición. Ya lo hicieron Izquierda Unida y Partido Socialista en el año 2000, ¿no?, con el señor Frutos. Yo estoy en desacuerdo en algunas cosas. En primer lugar, es curioso porque vosotros, Casado y tú, sois el calco de la estética de Ciudadanos en un momento en que la estética marianista, ese señor con barba, ese señor aburrido y tecnócrata, no pegaba y veíamos cómo Ciudadanos subía en las encuestas. Entonces está la estética, que es muy importante, y vosotros, ¿qué habéis hecho? Con una persona como Casado, ya esa imagen carca que tenía el PP la ha dejado de tener, porque lo que hacía atractivo a Ciudadanos era que el voto de derecha joven se iba a Ciudadanos y el Partido Popular no tenía votantes jóvenes, estaba yéndose hacia abajo. Y por eso vosotros sois una respuesta, una vacuna a esa realidad. Así que está la estética, está la ética y están los intereses electorales. Y yo veo que dentro del bloque de izquierdas, que ya son, aquí en Murcia yo veo claramente un acuerdo tácito entre Uralburu y Conesa, porque Conesa sabe que no puede nunca ser presidente sin Uralburu. Y hay un acuerdo tácito. Yo no veo nunca a Ciudadanos aquí en Murcia apoyando a Conesa, aunque Conesa, para ser presidente, podría aliarse con quien haga falta, igual que cualquier otro partido. Hemos visto a Pedro Sánchez con los secesionistas feliz, a la hora de gobernar te apoyas en lo que sea, ¿no? Como un abogado que está ahí. Pero así que están los intereses. ¿Y aquí qué ocurre? Que dentro de cada bloque, es decir, el bloque de izquierdas que es Podemos-PSOE, porque el PSOE se ha escorado a la izquierda, claramente, con Pedro Sánchez, ha hecho un PSOE de izquierdas. Y el salto hacia la derecha que ha hecho el PP, claramente a la derecha, lo acabo de decir Teodoro. Ellos saben que siempre gobernarán en tándem. Entonces, dentro del tándem dices que el que gane de los dos en ese tándem va a gobernar. Con lo cual, yo te doy, con la estaca que tú me das a mí, porque estamos viendo quién va a ganar en las elecciones. Pero el que gane, tú lo vas a apoyar. Y así sucede con Ciudadanos respecto al PP y el PP a Ciudadanos, que es quién gana en ese bloque, y en el otro lado, Podemos y PSOE, quién gana en ese bloque, y el otro tendrá que ser su vasallo, que es lo que ha pasado actualmente
para que el Partido Socialista gobierne. Así que en la estética los habéis reinventado, os habéis reinventado para pareceros un poco a Ciudadanos. Te está llamando guapo. Claro, te han puesto por guapo. Casado y Albert Rivera son el perfecto miembro de la familia, ¿no? Con el que quieres casar a tu hija. Pero ojo, porque hay algunos que pueden ser el perfecto miembro de la familia, pero hay algunos que conforme ha ido pasando el tiempo, pues ya llegan a casa y ya suben los pies encima de la mesa. Sí, es verdad que se ha puesto más gordo, ya no empiezan está a llegar tarde, en fin, que hay algunas cosas que hemos ido descubriendo de estos nuevos partidos que son los yernos perfectos, que se quedan en el mando de la tele y cambian cuando quieren, bueno, sí. que son ya empiezan a ser poco predecibles. Pero ¿no? sois coalescentes en el sentido de que en las decisiones claves, estáis inevitablemente juntos. Ellos son un poco más liberales que vosotros, sobre todo en los temas morales y en la economía. Y vosotros sois un poco más conservadores, pero sois la derecha y ellos ahora son el centro derecha, que es curioso. Y dentro del bloque de izquierdas tienes la extrema izquierda, que es Podemos, y una izquierda que ya no es centro, ya no es típicamente socialdemocracia de los últimos 20 años en Europa, que es el Partido Socialista. Yo tengo que estar en desacuerdo con esto porque Ciudadanos nace, al igual que UPyD nace del PSE, de Nico Redondo Terreros, de Rosa Díez, Ciudadanos nace realmente del PSC, de Albert Boadella, de Arcadi Espada, nace de personas ligadas al Partido Socialista y de hecho ellos en su primer estatuto se definen como de centro-izquierda, sí, socialdemócrata, pero luego se han adherido a la coalición liberal. Sí, pero ahí me refiero yo, es decir, un partido que nace del centro de izquierda, socialdemócrata, luego hay unos tintes liberales, pero luego te proponen un complemento salarial que realmente viene de la zona socialdemócrata, ¿no? de toda Europa. Con lo cual, ¿qué obtenemos? Pues que en algunas cosas son de izquierdas, en otras son de derechas, muchos dicen son de centro. Bueno, es que no sabemos qué es el centro, porque al final son clásicamente liberales. Hay cuestiones que veo que no están aclaradas y que por tanto la gente pues no sabe qué opinar, ¿no? Tenemos que acabar ya y con temas regionales, si me permitís, porque, y le doy la palabra a Celia por una cuestión de... bueno, se habla... Sí, me lo imaginaba. Temas regionales... ¿Qué se puede decidir desde Madrid para cambiar cosas? Van pasando las legislaturas, van pasando incluso los partidos políticos y cuando se tiran las piedras, por ejemplo, con el tema del AVE, pues con el tema del AVE la línea se pintó mal cuando estaba gobernando el Partido Popular, ¿no? Con Álvaro Cascos, si no recuerdo mal, sí, y con un enfado tremendo por parte de Ramón Luis Valcárcel. Ahora el Partido Socialista toma una serie de decisiones y el Partido Popular las critica. El caso es que los ciudadanos, dependiendo qué tecla le toquen y quién se lo diga y cuál sea la afinidad, pues se decantan por un lado por otro, pero la realidad es que durante muchos años el ferrocarril en la región de Murcia no está en condiciones y sigue sin estar en condiciones. El tema del agua no es un tema de partido, es un tema territorial y los partidos están dispuestos a enfrentarse. Entonces, al final, da igual, parece el partido que gobierna, la solución no termina de llegar en los grandes temas estructurales. Pues ¿no? igual volvemos al inicio, a lo que decía Víctor, ¿no? del escaso peso de la región de Murcia en Madrid. En tema eso, nosotros sumamos no sé cuántos diputados somos en el Congreso, pero somos los que somos. Él decía que no se trata de números, sino de cantidad, sino de cualidad, ¿no? Que es cualitativo. Pues ojalá sea así, porque es verdad que llevamos, no sé, yo empecé a trabajar en el 95, han pasado ya 20 y picos años y sigo yendo a Madrid de aquella manera. En una semana me voy a Barcelona y los del departamento de viajes de mi empresa están desesperados porque es muy complicado ir a Barcelona en una hora competitiva. No... Ahí dan la clave, Celia, pues porque eso, mira, es verdad. Cuando hablamos de... A mí me molesta mucho que se diga que el AVE viene por Alicante. El Alicante. gobierno os ha metido un gol, y yo pero porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Por el AVE, porque yo creo que por lo menos ha dialogado o ha vendido su mensaje de forma constructiva. Ha vendido su mensaje. Porque vosotros os pusisteis de espaldas a la sociedad. No, de espaldas. Nosotros, es decir, a mí me molesta mucho que se diga que el AVE viene por Alicante, porque el AVE viene por la Vega Baja. Si no viniera por la Vega Baja, tú seguirías teniendo el mismo problema para ir a Barcelona. A mí me gusta mucho una frase que tiene Juan Roch, el presidente de Mercadona, que cuando le digo, bueno, el AVE ha llegado a Valencia, dice, no, el AVE ha llegado a Madrid, porque solamente puedo ir de Valencia a Madrid, no puedo ir de Valencia a Castellón, no puedo ir de Valencia a Barcelona. Con la solución que nos proponen ahora mismo, de este tren híbrido, lo único que podemos hacer es ir a Madrid. El AVE llegando por la Vega Baja, es una pena 10 minutos más, te permite ponerte en Alicante en 25 minutos, en Valencia en hora y media y en Barcelona en algo más de 3 horas. Con lo cual, la solución única de la variante de Camarillas, como tal y como se está planteando ahora, y la crítica constante al AVE por la Vega Baja, que no pasa por la ciudad de Alicante, lo que nos hace es desconectarnos del corredor mediterráneo, que es el eje que mayor riqueza puede aportar a la región de Murcia, porque el AVE no solo es para que la gente salga de aquí, para que Celia pueda ir a Barcelona, es para que la gente venga a Murcia. Cada vez que hay un
congreso importante en Murcia, la gente siempre pone las mismas pegas. Ya, Y hay veces que hemos perdido muchas oportunidades por las malas conexiones. Por tanto, yo defiendo el AVE por la Vega Baja, porque es el AVE por el corredor mediterráneo, porque es el eje que más riqueza va a generar en los próximos años. Y yo creo que criticar el AVE por Alicante, por la Vega Baja, pues es al final un flaco favor, porque el AVE, me dice mucha gente, es que el AVE da un rodeo enorme, porque tiene que pasar por Cuenca. Oiga, es que el AVE es para conectar territorios. Esto es como decir que el avión cuando despega de Alicante, en vez de despegar directamente hacia Madrid, despega hacia el mar y luego da la vuelta. Y, oye, es que da un rodeo. Oiga, vamos a ver, va usted en avión, va a casi 600 kilómetros por hora. Él no da un rodeo, lo que hace es conectar territorios. Conectas Cuenca, conectas Albacete. Yo, precisamente, hace unas semanas pude parar en Albacete, que muchos califican como estación Murcia Norte. A pesar de que hayan puesto el híbrido, hay mucha gente de Murcia que coge el AVE a Albacete y deja ahí el coche, y pude parar en Albacete, atender un compromiso profesional allí, visitar la sede y luego seguir hacia Murcia. Con lo cual, yo soy un defensor del corredor mediterráneo, creo que el gobierno se ha equivocado parando el AVE y su llegada, porque el soterramiento se puede acompasar perfectamente. Y digo más, hoy continúan en las vías el muro, la pasarela, las vías, y lo único que no continúa y no oigo es la plataforma pro soterramiento, que parece que es que se ha hecho ya el soterramiento. Brevemente, Pablo, Bueno, brevemente. temas estructurales En primer que están lugar- ahí en primer lugar, atascados y que le encargamos a... No, respecto al AVE, que es interesante, en primer lugar, señalar que efectivamente la población española se ha movido, así como la riqueza, hacia el corredor mediterráneo. Y el ministro Dávalos, de hecho, ha ido a Barcelona recientemente a decir que va a invertir 1.500 millones en que ese corredor mediterráneo, que conecta toda Europa hasta África, pasando obviamente por todas las ciudades importantes del Mediterráneo, es la vía, es la infraestructura más importante en los próximos años en la que debe invertir España. En segundo lugar, es una vergüenza que el tren vaya a llegar, si es que llega, con 30 años de retraso a una ciudad como Murcia, que es la séptima en población de España. Eso va a cuenta de todos los gobiernos que ha habido en esta región. En tercer lugar, no entiendo algo que en ese punto comparto plenamente el análisis de Teodoro, porque lo he escuchado en radio, no lo que ha dicho hoy aquí. Pero básicamente, si tú sabes que están soterrando, porque hay unas maquinarias ya soterrando, negarse a que empiece a llegar ya el AVE, que llegue, es importante que llegase lo antes posible. Para los murcianos, por el bien de los murcianos. Que llegue porque se está soterrando y el dinero está ya encauzado en los presupuestos. Entonces, retrasarlo hasta 2021 y sustituirlo con algo que no está, lo que tú quieras, que no está mal, un tren híbrido que llegas media hora antes a Madrid, me parece un retraso. Yo, fíjate, como lo del Para AVE... acabar, temas concretos para... Como lo del AVE está arreglado, Sí. yo tengo una curiosidad que no Venga, me quiero vamos ir con ella. sin planteársela a Teodoro. La semana pasada anunciaba un plan de apoyo a las mujeres embarazadas. Me parece una propuesta magnífica, te lo digo sinceramente. Me parece decir que es tratar el tema de forma positiva y no de forma negativa de penalizamos, no penalizamos, no. Es una magnífica propuesta la que hiciste la semana pasada. Yo te leí en la prensa nacional, también la semana pasada, que el Partido Popular va a apoyar la familia y la vida. Pero claro, esa es mi curiosidad. Como en el Partido Popular tenéis distintos modelos de familia, ¿cuál es el bueno, Teo? Respuesta a Teodoro y después también a Celia para acabar una pregunta, un tema vale. de actualidad que le plantee. Yo creo que todo el mundo tiene familia. Le decía hace poco a un tertuliano en un programa, hasta los de Podemos creo que tienen familia, ¿no? Cuando digo, oye, hay que apoyar a la familia, oye, todos tenemos familia, ¿Cuál es el ¿no? modelo? Todos hemos nacido. Yo desde mi concepción de la libertad no suelo juzgar a nadie en su dimensión íntima, ¿no? Creo que es un flaco favor que podemos hacer, pero sí creo que el Estado, España, el Gobierno, debe garantizar, primero, que las políticas sectoriales reconozcan el núcleo familiar como el origen de todo, porque todo el mundo cuando tiene un problema se refugia en él. Es decir, creo que medidas como las que hicimos en su momento, de que las madres que han tenido 2, 3, 4 hijos tengan un complemento a la pensión, pues es algo que reconoce el trabajo y la renuncia que en muchos casos se ha hecho por parte de esas personas. Que el que nosotros podamos proteger a la mujer embarazada en el sentido de que nadie pueda presionarla, que no se sienta angustiada, de que nadie pueda hablar en su nombre. Mucha gente se sube a la tribuna a hablar en nombre de la mujer embarazada como si pudiera hacerse una generalización de que todas las mujeres embarazadas están en la misma situación, ¿no? Unas tienen más recursos, otras tienen menos, unas se les pasa una cosa por la cabeza, otras otra, y por tanto hay que poner todos los recursos encima de la mesa para protegerla. Y por tanto, sea cual sea la familia que uno tenga, yo creo que es fundamental el proteger y el impulsar estas políticas sectoriales que permitan que aquello que dicen algunos, que el aborto es un derecho, el aborto es un drama, es un fracaso de la sociedad y hay que evitarlo
proponiendo medidas que hagan que la mujer embarazada no se plantee eso como un problema, sino como una vida que llega al mundo. Teo, eres un tipo brillante. Sí. Tú también, Víctor. Pues yo, en clave electoral, le quería preguntar, porque arrancamos año electoral ahora, este otoño, y quería preguntarle por las candidaturas y en concreto por la candidatura del Ayuntamiento de Murcia. ¿Va a ser José Ballesta candidato a la alcaldía? Yo soy partidario de que primero el candidato quiera y después de esa forma nosotros podemos ofrecer un proyecto renovado, ¿no? Porque al final la política es una cosa voluntaria y es una cosa que a uno le tiene que gustar. José Ballesta ha hecho un extraordinario trabajo, creo que es un activo importantísimo dentro del proyecto que tiene Fernando López Miras aquí en la región de Murcia. Tiene toda mi simpatía y toda mi admiración desde que lo conocí siendo rector de la Universidad de Murcia cuando yo realizaba cursos de verano hasta hoy. Creo que además, hablando de equipos que antes mencionaba Víctor Meseguer, pues dentro del equipo de José Ballesta hay gente valiosísima y quiero mencionar en este caso a Rebeca Pérez, que es una concejala hiperactiva, que lo mismo lo ves un sábado atendiendo un sarao, que el domingo va a una carrera organizada por alguna asociación, y creo que sería una excelente noticia que José Ballesta anunciara su intención de repetir como alcalde. ¿Pero se está dejando querer entonces o qué? Porque... Bueno, la verdad que no se ha planteado. Nosotros nos hemos planteado el lomo límite para nombrar a todos los candidatos en toda España el día 1 de diciembre, que es el día que vamos a hacer la Convención Nacional. Una convención que va a estar centrada en la sociedad civil, que va a ser una convención desde el punto de vista político abierta a toda la sociedad, que no van a hablar solo los cargos públicos, sino sobre todo la sociedad civil y los afiliados de base, y por eso esa convención no queremos que se hable de nada más que de ideas y programas. Y para que no se hable de nada más que de ideas y programas, vamos a nombrar a todos los candidatos autonómicos y municipales antes del día 1 de diciembre. ¿Más candidaturas, Celia? ¿Tienen más dudas? Pues tengo un montón, pero si me va a contestar así, paso palabra. Las que no estén seguras no puedo comentarlas, pero sí estamos ya trabajando para nombrarlos a todos. Pues acabamos ya. Muchas gracias a los 4 invitados, a Teodoro García Gea por el esfuerzo de haber estado aquí esta noche, a Pablo Blesa, a Víctor Meseguer, a Celia Cantero, por haber compartido esta mesa. Arrancamos este programa, a todos ustedes por seguirnos y volveremos ya el próximo jueves. Recuerden, 10 menos cuarto de la noche. Gracias.